Mauricio Díaz. Antes que nada, agradecerle a James y a Maricruz por todo el trabajo que hicieron y la invitación. Me gusta estar aquí. Yo me emocioné demasiado y dije, me iba a aventar otra película y cuentos de hada para dormir cocodrilo, los iba a acabar durmiendo ustedes. Entonces no se trata de eso, ¿verdad? Lo dejamos para otra ocasión. Mi trabajo actual, lo que van a ver ahora, tiene que ver básicamente con identidades regionales, nacionales y un poquito más amplio, ¿no? Creo que es un avance de lo que estoy haciendo ahorita. Bueno, pues para no retardarme más, inicio. En el acto simbólico de mirarnos al espejo, no solo pulsa la angustia de la interrogación, sino la certeza del que construye una respuesta reparadora. Quien se mira, finalmente, adquiere una visión integral de su condición. El cine y sus imágenes son un vehículo privilegiado para entender a los que en él nos miramos. Desde los reflejos, reflexionamos. Desde aquello que nos es éxtimo, recuperamos la intimidad, como propone Jack Canal Miller. El texto de Jorge R. Gutiérrez, publicado a un grupo de niños citadinos norteamericanos. Les voy a poner un clip, son pequeñitos mis clips. Tienes que cambiar allá. Yo, lady, the museum door is that way. Yes, it is, but you aren't like the other kids. Oh, no, no, no. You need to see something special. Right through that door. Huh? You're seeing things, lady. Am I? Or are you not seeing things? Whoa. Come on. ¿No? Desde la perspectiva didáctica formativa, el elemento estratégico es el de la sorpresa. Al tomar los personajes conciencia de la incapacidad de su mirada, una segunda puerta del museo resulta una nueva vía, un espacio afirmativo, un apéndice simbólico, el cual contiene una conflictiva, emergente visión de lo nacional mexicano. Dos puertas del mismo museo, aledañas y al mismo tiempo umbrales de culturas distantes, representan dos maneras de integración y coexistencia. De esta manera, el filme parecería convocar una dialéctica entre lo estadounidense y lo mexicano, estructurado por las similitudes y diferencias, por las cercanías y coexistencias en busca de un sincretismo, y ese es el problema, bien intencionado. Sin embargo, la dialéctica entre lo estadounidense y lo mexicano no guarda un equilibrio en la economía textual. El acento enfatiza ampliamente lo correspondiente a lo mexicano y su circunstancia. Está diseñado para ser visto, expuesto, en un claro intento de atracción y asimilación. Así, el texto se construye desde esta noción de lo aledaño, secundario y fantasmal, en oposición a la sistemática casi obsesiva del encuentro con aquello que se ubica en el centro y en lo profundo. Now, although you may doubt some of these stories, there's one thing that we know for certain. Mexico is the center of the universe. And long ago, in the center of Mexico was the quaint little town of San Angel. Churros! Churros! Frosted churros! Now, naturally, since San Angel was the center of the universe, directly below it lay the Land of the Remembered, a festive and magical place for those who live on the memories of their loved ones. And below that lies the Land of the Forgotten, a sad and lonely destination for those poor souls who are no longer remembered. But Yo, lady, the museum door. De lo general a lo particular, de la coexistencia celebratoria de lo vivo y lo muerto, ya como aséptica y decorativa herencia prehispánica, ya como derivación de las categorías freudianas del héroes y el thanatos, y desde una coexistencia jerarquizada, vertical, en el submundo de la memoria y los olvidos, del premio y el castigo, la nacionalidad mexicana es puesta a revisión y o descubrimiento. Finalmente, es una lección de vida. El centro territorial que fundamenta la diégesis extiende sus potencialidades espaciales hasta desembocar en el plano emocional de los muertos y los vivos. Las relaciones románticas de pareja están en el núcleo de las identidades a revisión. En el submundo de los muertos, gobernado por el Candlemaker, el personaje de la muerte ha roto las relaciones armónicas del pasado con el abusivo e infiel Xibalba. María Posada
que es el otro personaje. María Posada en San Ángel se debate desde niña para elegir a su futuro esposo entre Manolo Sánchez, el sentimental guitarrista, o Joaquín, el irracionalmente osado. De esta manera, la muerte y María Posada suscriben el tradicional rol femenino de verse atrapadas entre dos figuras masculinas. Simultáneamente, la actualización del rol femenino radica en el hecho de que ellas tomarán las decisiones tanto de vida como amorosas. Se trata de mujeres renovadas e independientes. La mujer se vuelve no solo objeto, sino también sujeto de elección. Joaquin, what are you doing? Maria, will you marry me? Yes. Don't worry, your father already said you could. He did. What? Oh, who else could protect us from Chantal? What did I miss? Oh, wait a sec. Did he propose to? No. Were you going to? What? Well, I proposed first, so go fight a bull or something. You two are acting like fools. Wait, me too? Oh, you're so strong, Joaquin. Thanks, I work out a lot. I love you, you know it. But how are you going to protect Maria if you can't even finish a bull? Oh, Joaquin! Oh yeah? Well, you will never be as great a hero as your father! Now that's just uncalled for! Oh, you better get your finger on my face. You don't point at me! I'm gonna press the corner, you can see! That's so stupid, it's so childish. Joaquin! Come at me, bro. Manolo! Huh? What? You want a mentor? What are you gonna do? La música, I'm scared. I'm gonna teach you some manners. Did I mention I also studied fencing? Fine. We'll set. Ok, ya más o menos ya se una idea, ¿no? Las preferencias de María recaen naturalmente por su afinidad cultural y social en Manolo Sánchez, y este acto al unísono niega y afirma una visión de clase, la de criollo o mestizo responsable históricamente de una determinada visión de lo mexicano tradicional. En el centro identitario conflictivo está la corrida de toros como herencia española puesta a revisión. Manolo reniega de su ascendencia y rompe con la tradición de matador, la cual resulta una metáfora de una hombría diseñada para volverse espectáculo y admiración. En la familia Sánchez es perceptible una evolución que desplaza los comportamientos bárbaros de antaño hasta una floreciente civilidad y búsqueda de justicia y amor. A pesar de esta adecuación, es posible señalar una determinante influencia del concepto de sociocentrismo, tal como lo concibe Todorov. Cito: identificación de toda sociedad con uno solo de sus grupos sociales. De aquí que Joaquín, a su vez heredero de las valentías e idiosincrasia de los militares independentistas o revolucionarios, sea confinado a vivir en un segundo plano. La hombría y el machismo también son objeto de reescrituración. Si la decisión por Manolo es la validación de una clase social renovada, reinventándose, ¿cómo conceptualizar en el plano actancial el salvajismo de María, quien es enviada a España para ser educada? La descalificación de la fiesta de los toros o la derrota de Xibalba por la muerte, o la expulsión definitiva del bandido Chacal, quien amenazaba la paz y el orden idílico del pueblo de San Ángel. Todas estas mutaciones, luchas y triunfos desplazan al dominio de lo salvaje, del bárbaro antiguo, para dar paso a un universo de paz y concordia. Por ejemplo, lo femenino se vuelve lo civilizado e insumiso, y lo masculino deja su lado brutal para conocer la vía del diálogo y el entendimiento.
Se trata de una visión unitaria, visión de círculos concéntricos. Lo que es bueno para mi clase social es bueno para la nación y es bueno para el universo. Se trata, al final de cuentas, de una postura etnocentrista en la que, según el mismo Todorov, coexisten dos facetas. Cito: por una parte, la pretensión universal y por la otra, el contenido particular, frecuentemente nacional. En The Book of Life se pasa de una lectura muy discutible de las costumbres, de las tradiciones nacionales, hacia una idea de lo universal. Ya no se trata de una particularidad nacional, sino de una esencia que se quiere observable en cualquier parte del universo. Hablando de la experiencia europea y de las prácticas hegemónicas, el mismo Todorov concluye: la ideología universalista es responsable de acontecimientos que figuran entre los más negros de la historia europea reciente, a saber, las conquistas coloniales. Bajo el pretexto de extender la civilización, valor universal sí lo hay, algunos países de Europa occidental se apoderaron de las riquezas de todos los demás y explotaron a numerosos pueblos lejanos para su provecho. Y esto me parece muy pertinente: el universalismo es imperialismo. El film Espiral del 2009 de Jorge Pérez Solano toma como punto privilegiado la representación de la vida en un pueblo de la zona mixteca de Oaxaca, México. Formalmente, el texto se divide en dos fragmentos de pasado y dos que corresponden al presente. No les voy a platicar la historia, ahí está más o menos las acciones, y yo creo que valdría la pena más verla, ¿no? La diégesis se desarrolla en la historia de la familia de Magdalena, y el programa narrativo, eso es lo que me interesa, nos muestra la evolución de esta familia en un contexto definido por las obligadas migraciones masculinas hacia los Estados Unidos. Como sucede en The Book of Life, las relaciones amorosas y los roles de género son puestos a revisión. Voy a poner solo un momento el inicio, el incipit de Espiral. Acomódate. ¡Más duro! Es el pecado del hombre lo que vas cargando. ¡Hínquense! ¡Arriba! ¡No! ¡Esto es inmoral! Este año no se han florecido. Pero ya está todo listo, padre. ¡No! Desde el principio esto fue una barbaridad. No sé cómo me dejé convencer de que una mujer interpretara al Hijo de Dios. A ver, dime, ¿cómo te vamos a crucificar? ¿Espina? Pues que me quiten la túnica, al fin que nomás nos van a ver nuestras mamás. ¿Esto qué? No, padre, usted no cuenta. ¡Magdalena! ¿Cómo hacerte cambiar si desde que naciste te igualaron a una pecadora? Perdón. Joaquín. Ok. Al privilegiar el espacio natural y abierto circundante, el texto establece una dinámica inaugural que va desde lo general a lo particular, de lo natural a lo humano. Sin embargo, el distanciamiento con los personajes solo sucede en el nivel visual, ya que la banda sonora es la responsable de dar cohesión a las imágenes, creando un ritmo y un sentido de integración. No estaría fuera de lugar afirmar que se trata al menos de una oscilación simbólica, una especie de doble trayecto excluyente y complementario, pero siempre simultáneo, en el que se pasa de un contexto general a otro particular y viceversa. Con esta óptica podríamos abordar el título del filme,
Una lectura simbólica de la espiral como figura o trazo geométrico resalta la continuidad o tránsito que en ella se establece. Principio y fin parece estar constantemente en comunicación, sin saber precisamente cuál es uno y cuál es el otro. Esta indiferenciación privilegia el movimiento continuo, el ciclo que no está condenado a repetirse de manera puntual, sino a reinventarse, perdón, me perdí, ya sea bajo los signos de la expansión y o la contracción perennes. La procesión a la que asistimos en este inicio de la película puede ser abordada desde la constante textual de representación de celebraciones tradicionales, pero esta representación se construye desde elementos emergentes o renovados. Tanto el manejo de la cámara, el cual señala la transición de lo bajo a lo alto, como los niveles dialógico y de las acciones, todos estos elementos dan cuenta de una profunda transformación de los roles de género, culminando con la exhibición de la limitada condición masculina del sacerdote. Lo que en este inicio del filme se celebra es, aparentemente, un nuevo estatus femenino, con lo que es posible señalar una correspondencia con el filme de Jorge R. Gutiérrez y esbozar, al menos, una preocupación social por la definición de los roles de género. Lo significativo de esta resignificación de lo femenino en el texto es que la evolución surge del vacío y de la urgente necesidad de preservar el status quo. Desde la ritualidad religiosa, la migración de los hombres ha dejado vacante, entre comillas, la masculinidad de la población. Desde el Jesús de la narración hasta el personaje de Macario, quien finge su muerte en los Estados Unidos y regresa para hacerse pasar como el loco del pueblo, lo cito, orando nomás como alma en pena buscando remediar mis males para poderme ir en paz. Las figuras masculinas aparecen en una zona existencial difícil de precisar. Cito: ¿por qué andáis buscando entre los vivos lo que ya murió? ¿Por qué andáis buscando entre los muertos al que aún está vivo? Se dice en el ritual de la crucifixión que se hace en el pueblo. La masculinidad, desde esta situación simbólica, también se encuentra en redefinición, ni exterminada del todo, ni floreciente. Sin embargo, en el caso de Jesús, masculinidad elevada a idolatría, veneración, se logra trascender, evolucionar hacia una forma más sutil de influencia. La ausencia de corporeidad de Jesús, ya liberado de la transitoriedad de la carne, se resuelve en un proceso de interiorización, en una idea. Cito: el Hijo de Dios ha resucitado para hablar en vosotros. Sentencia Magdalena Jesús o Jesús Magdalena. La mitificación y simbolismo se expresan en este ritual y fiesta como un aprendizaje deseado y temido, como una memoria para perpetuarse, pero también para deconstruirse. Así, estaríamos ante una huella cultural operando con toda su efectividad en las estructuraciones textuales y sociales. Siboney Oscura, en su análisis a las películas sobre migración, afirma, cito: algo notable en los nuevos imaginarios sobre migración es que ahora se valora igual o más a los que se quedan a luchar en la comunidad de origen, solos al frente de una familia, y que usualmente son mujeres. Esto supone también un replanteamiento de los roles de género en una sociedad patriarcal y machista como la mexicana. El cuestionamiento pertinente es si estas mujeres contemporáneas, nuevas heroínas dispuestas a luchar en su comunidad, padecen una intromisión más que la reinventa. Jack Alan Miller afirma, cito: como da testimonio en la historia y la antropología, es una preocupación constante de la humanidad el cubrir, voile, dice él, a las mujeres. Sin duda las cubrimos porque no podemos descubrir a la, con mayúsculas, mujer. Así no queda más que inventarla. ¿Cómo podemos entender estas renovaciones familiares desde un marco social? La liberación o evolución del esquema represor paternal implica una anhelada extinción de esta práctica que aparece plagada de pasado. Slavoj Zizek afirma, cito: en definitiva, la paternidad ya no es una noción natural sustancial, sino que en cierto modo se politiza, se transforma en ámbito de elección reflexiva. No se trata aquí, por tanto, de un problema de autoridad patriarcal y de emancipación. El problema radica más bien en las nuevas formas de dependencia que siguen a la decadencia de la autoridad patriarcal simbólica. Desde una visión sombría, podría decirse que lo que actualiza, ya voy a empezar a terminar, actualiza el texto es un estado generalizado de suspensión, una especie de apremiante limbo pasivo a la espera de reconciliación social.
Al final del filme, a pesar de que una nueva celebración se realiza, resulta evidente la desarticulación social del pueblo. Las problemáticas identitarias y de género aparecen, desde mi perspectiva, como síntomas y son responsables de los juegos especulares y reflexiones de las identidades emergentes. Con los hombres fuera o adentro, con las mujeres acalladas o liberadas, culpables o víctimas, en el pasado o en el presente, el filme Espiral da cuenta de una erosión social profunda, atravesando los conceptos de lo mexicano y lo regional. El gran peligro es la viabilidad de lo local como concepto en un universo totalizador, situación que es también preponderante en The Book of Life. Lo que Jorge Pérez Solano ofrece desde su contexto determinante es una espiral interminable de vacíos, el de las autoridades locales o nacionales que nunca están presentes, o la ausencia visible de una formación económica emergente que supla los efectos de la catastrófica economía neoliberal y las prácticas políticas corruptas mexicanas. Son, en el pasado como en el presente, estas prácticas las responsables de las migraciones físicas, imaginarias o idealizadas. También son ahora responsables de, y entre comillas, de un regreso a los orígenes tan ilusorio como fue el acto de partir. Todo parece cambiar para que lo esencial quede igual, para que la forma, ya sea geométrica, política o económica, perdure. La espiral termina donde comienza, en la incógnita de su origen y devenir. Es el gesto que se prolonga en la melancolía o la esperanza ciega. Ya cierro, El proyecto nacionalista mexicano contemporáneo, en última instancia, conserva algunas de las formulaciones de antaño. Es un proyecto racista, clasista y totalitario. A su vez, el proyecto individualista erosiona el tejido social y sus últimas consecuencias es un universalismo que elimina paradójicamente la figura del individuo en provecho de, y muy entre comillas, valores universales humanistas. Destruye las identidades locales anteponiendo los valores hegemónicos a los valores de comunidades particulares. Roger Bartra sentencia acerca de la elaboración del mito nacionalista de identidad. Cito: no se puede llegar más que a la conclusión de que el carácter del mexicano es una entelequia artificial. Existe principalmente en los libros y discursos que lo describen o exaltan, y allí es posible encontrar la huella de su origen, una voluntad de poder nacionalista profundamente ligada, digo yo, a la unificación e institucionalización del Estado capitalista moderno. Pero si las cosas suenan feas desde el punto de vista del amigo Bartra, quiero cerrar con esta reflexión. Cito: la idea de unas supuestas raíces particulares no es sino una pantalla fantasmática que esconde el hecho de que el sujeto ya está completamente desenraizado, que su verdadera posición es el vacío de la universalidad.